Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Varias investigaciones periodísticas van revelando una trama de alto nivel antes y después del golpe de Estado en Bolivia. En esa trama estarían involucrados presidentes de Brasil, Argentina y Ecuador de aquel entonces. Ahora se ha descubierto que hubo varios vuelos del avión presidencial de Bolivia a Brasil y el propio presidente Jair Bolsonaro confesó haberse reunido o conocerle personalmente a la dictadora Yanine Áñez. Sobre esto quedan varias dudas, falta información oficial, transparencia absoluta y, por supuesto, no sabemos hasta dónde Jair Bolsonaro, Mauricio Macri y Lenín Moreno fueron actores sustanciales y sustantivos en el golpe contra Evo Morales. De esto queremos conversar con el exministro boliviano y analista político César Navarro, a quien le damos, por supuesto, la más cordial bienvenida. César, qué gusto tenerlo por acá. Hola, Orlando, ¿cómo está? Un abrazo grande desde Bolivia para toda América Latina. Salud. Gracias, César, por atender esta invitación. Y de entrada, ¿cuál es su reflexión, su reacción a todo esto que va apareciendo poco a poco, 2 años y pico después del golpe, que significó, como ya se ha dicho, la participación de otros gobiernos de la región? Orlando, cuando yo estuve en el exilio en México, me dediqué a hacer una investigación sistematizada que ha sido publicada en un libro que se denomina El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia. Y ahí hicimos una reconstrucción de lo que fue el 2019 y pudimos encontrar que Luis Fernando Camacho, como la expresión más dura de la ultraderecha cruceña, pero una ultraderecha con características racistas y fascistoides, se reúne con el canciller de Jair Bolsonaro en Brasil en mayo del 2019. Es decir, ya existe una reunión previa a la crisis de octubre y noviembre del actual gobernador de Santa Cruz, que en ese momento era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, con el canciller de Bolsonaro en Brasil en mayo del 2019. También encontramos que cerca de agosto se reúne en Colombia con el presidente Iván Duque, el señor Luis Fernando Camacho, es decir, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que representa a los grupos más derechistas de nuestro país, a la ultraderecha de nuestro país, tiene reuniones oficiales tanto con la Cancillería de Brasil como con el presidente Iván Duque en Colombia. El segundo elemento es importante y es lo que nosotros lo denunciamos, y eso ya lo confirma. La Conferencia Episcopal Boliviana publica una memoria sobre las crisis de octubre y noviembre, y la Conferencia Episcopal describe que el día de la renuncia del presidente, el domingo 10 de noviembre, el día del golpe de Estado en nuestro país, prácticamente la Iglesia Católica convoca a una reunión a la infraestructura de una universidad privada, la Universidad Católica Boliviana. Ahí participa la representación diplomática de España y también Brasil. 2 funcionarios de la representación diplomática de Brasil participan en esta reunión donde participa el Comité Cívico de Luis Fernando Camacho, participa Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, participa Jorge Tuto Quiroga, un expresidente de Bolivia de la derecha boliviana, y 2 representaciones diplomáticas en Texas, Brasil, es decir, la Iglesia Católica le abre la puerta a Brasil para que pueda entrometerse en asuntos internos de nuestro país. El tercer elemento es interesante e importante cuando se da la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, me refiero al martes 12 de noviembre, cuando la señora Yanine Áñez se autoproclama, porque ella dice, en este momento determino ser presidenta de Bolivia, dice ella, se autoproclama presidenta, y las cámaras de televisión muestran la testera de la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa en los curules donde participan los parlamentarios, senadores y diputados, prácticamente estaba vacía en un 80%, porque la mayoría, más de 2/3 lo tenía el movimiento al socialismo, y solo había una minoría de parlamentarios que no representaban ni el 20 ni el 25%. Entonces no existió quórum, pero en la parte superior siempre es la bandeja donde se invita a representantes diplomáticos para que asistan a sesiones oficiales donde el presidente brinda su informe. En esa ocasión, Orlando, en la parte superior encontramos en una de las esquinas a la Conferencia Episcopal Boliviana, toda la nobleza eclesial sentada ahí. Al lado estaba la representación diplomática de Brasil.
Entonces, estos elementos son altamente importantes y con la última declaración que emite Bolsonaro en un programa que tiene permanentemente para comunicarse con sectores o sus seguidores en Brasil, nos ratifica y nos confirma que lo que ha sucedido entre octubre y noviembre del 2019 ha tenido un alto nivel de coordinación política, diplomática e incluso, diríamos nosotros, militar, porque hemos logrado identificar y encontrar que tanto Argentina como Ecuador, Lenín Moreno, tuvieron que apoyar con logística para la represión y el asesinato a nuestros compañeros y compañeras que resistieron el golpe de Estado desde el 10 de noviembre hasta el 20 de noviembre aproximadamente, cuando el 19 se produce la masacre acá en Senjat. Entonces, por lo tanto, estos elementos son altamente determinantes e importantes que nos establece para decir y afirmar con mucha claridad, la ultraderecha en nuestro país, al igual que en los golpes del 70 y del 80 en América Latina, tuvo un plan de coordinación, de articulación, de la desestabilización, pero también participó en la organización del gobierno de facto y fue la base y el sostén para que el gobierno de facto se mantenga los primeros días con la represión, el asesinato y el genocidio al pueblo boliviano. Muy importante lo que acaba de mencionar y además nos da pie para pensar en lo que incluso yo he escrito en algunos artículos publicados en diversos medios de comunicación, el desarrollo, la existencia de un nuevo plan Cóndor para América Latina, porque con lo que usted nos acaba de referir, efectivamente se reproduce aquello que en los 70s y en los 80s ocurrió en América Latina, cuando las dictaduras no actuaban solas y al mismo tiempo se colaboraban para la represión. Si esto es así, entonces, ¿qué posibilidades tiene Bolivia de sancionar, denunciar internacionalmente a estos mandatarios, a estas organizaciones que además, en parte, o son corresponsables, para decirlo más exactamente, de todo lo que vino después? Represión, usurpación de bienes, desfalco, corrupción, y tiene incluso a un ministro instalado en los Estados Unidos. Mira, Orlando, yo creo que en este segundo momento histórico del continente, porque el primer momento ha sido liderado por el comandante Chávez, por Evo, por Lula, por importantes dirigentes, por Néstor, etcétera, y este segundo momento histórico nos está también encontrando en un escenario donde los sectores más derechistas de la sociedad continental, como Colombia, Chile y Perú, prácticamente están siendo derrotadas en las urnas por la participación democrática del pueblo, y eso para nosotros es un dato altamente importante. Si bien el presidente Castillo tiene una minoría en Perú, ¿no es cierto? Pero la presencia de él y es un hecho altamente importante, al igual que en Chile con el nuevo presidente de izquierda. Eso nos demuestra que este cambio de correlación de fuerzas que se está dando en estos estados que estaban dirigidos por gobiernos de la derecha continental son mensajes altamente interesantes e importantes, porque a partir de la participación de movimientos progresistas de izquierda, de gobiernos de izquierda progresistas que tengamos en el continente, vamos a poder construir un mayor nivel de integración y vamos a poder impedir que este tipo de actos criminales, fascistas y delincuenciales que se perpetran en nuestros territorios puedan volver a cometerse. Porque no olvidemos que no solo fue el golpe de Estado en nuestro país, es decir, ha habido destituciones como el presidente Fernando Lugo en el Paraguay, para entregar al presidente Carter, que representaba al sector empresarial más conservador vinculado a los colorados en el Paraguay, o la destitución de Zelaya en Honduras, o el fallido golpe de Estado a Rafael Correa el 2010, o el fallido golpe de Estado al comandante Chávez el 2002 en Venezuela, y a nosotros también el golpe fallido que tuvimos el 2008. Entonces, por lo tanto, estamos en un continente donde los gobiernos van a estar, los gobiernos de izquierda y progresistas, que están buscando un mayor nivel de integración y anular de manera definitiva a estos grupos de la ultraderecha, necesitan un mayor nivel de coordinación, pero la participación democrática del pueblo es determinante en el momento de tomar decisiones, porque nuestros países necesitan estar liderados por líderes que tengan esta convicción de integración y anular de manera definitiva al fascismo, no solo como un viejo recuerdo del siglo pasado, sino como un presente que está amenazando la integración y la vida de Bolivia, de latinoamericanos en nuestro continente. Y para cerrar este primer bloque, César, le invito entonces a reflexionar. ¿Se sorprende usted del silencio de la OEA? ¿Hasta dónde esta complicidad y coautoría del golpe
va a tener repercusión con todo lo que acabamos de conversar en lo que están armando o el relato político que ha armado en estos últimos años el señor Luis Almagro? Mira, para mí Almagro es un bufón del imperialismo. Sí, es lamentable, es el bufón del imperialismo. Pero ¿qué es la OEA? La OEA es la única institución continental que legitima los golpes de Estado en nuestro continente. ¿Acaso la OEA no reconoció a los cancilleres de Videla, de Stroessner, de Pinochet, de Banzer, es decir, de los dictadores más sangrientos que tuvo nuestro continente el siglo pasado? Fueron reconocidos como embajadores ante la Organización de Estados Americanos. Es decir, la OEA es el mayor paraguas del reconocimiento y legitimar los golpes de Estado en nuestro continente, y no nos extraña de ninguna manera que hoy en día no solo que haya un silencio, sino un nivel de subordinación y complicidad de este señor Almagro, que en mi criterio, vuelvo a reiterar, es un bufón del imperialismo, porque es el hazme reír prácticamente, no tiene un nivel de personalidad, y él es corresponsable de los crímenes que se han cometido en nuestro país. Entonces, esperar algo de la OEA, yo no espero absolutamente nada, porque, como lo dijo Fidel, la OEA es la colonia del imperialismo. Entonces, por lo tanto, yo creo que los latinoamericanos debemos luchar por un mayor nivel de integración, y la integración puede estar dada por la comunidad por la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Claro que sí, César, hagamos la primera pausa, enseguida volvamos para conversar sobre las perspectivas de este año 2022 en Bolivia, sin dejar de lado estas investigaciones que son parte importante del debate político, por supuesto, para aclarar además varios crímenes ocasionados y además dirigidos por la señora Yanine Áñez. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con César Navarro, exministro, además analista político y autor de un importante libro sobre lo que significó para los bolivianos, para Bolivia, para la democracia de ese país, el golpe perpetrado por las fuerzas de derecha, y ahora sabemos que además con la participación de mandatarios como Jair Bolsonaro, Mauricio Macri y Lenín Moreno Garcés, lo que sabemos. Podría ser que haya otros, pero bueno, no tenemos evidencia fáctica sobre eso. César, lo que se está descubriendo, por ejemplo, esta venta de autos de la embajada venezolana en La Paz por parte de los delegados del señor Juan Guaidó, a quien ya nadie, por supuesto, reconoce y solamente Estados Unidos lo tiene ahí como un títere. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que estaba pasando en Bolivia en los primeros meses, en el primer año de la dictadora Yanine Áñez? ¿Cómo se comportó ese gobierno? ¿Hasta qué punto violaron la ley, la constitución, los derechos humanos y al mismo tiempo fraguaron actos de elevado nivel de corrupción? Mira, Orlando, previo al golpe de Estado, el 2019, hubo diferentes movilizaciones de estos grupos cívicos de la Iglesia Católica, al igual que los partidos políticos, y también se constituyeron unas denominadas plataformas ciudadanas que representaban a pequeños grupos de clase media que se reunían y se reúnen aún periódicamente en alguna capital para hacer algún acto que tiene mayor cobertura mediática, donde no participa más de 15 o 20 personas, pero por la resonancia mediática lo presentan como una cosa magnífica. Entonces, entre esos meses previo al golpe de Estado, estas plataformas, estos comités cívicos y estos partidos de derecha, prácticamente todos reconocieron a Juan Guaidó como presidente. Ese es un tema importante a marcar, ¿no? Es decir, la derecha en nuestro país, la derecha criolla boliviana, previa a la crisis de octubre ya reconoció y hablaba del presidente Juan Guaidó, del presidente, etcétera. Es decir, existe un nivel de subordinación de la derecha boliviana, y me imagino que de otras derechas más, a una lógica y a la visión incluso patronal y neocolonial
cuando el imperio ordena y prácticamente la derecha empieza a replicar prácticamente lo que les dice. Entonces ya hubo este elemento y por eso para nosotros no ha sido nada sorprendente lo que ha sucedido. El segundo elemento que quiero marcar, Orlando, el 11 de noviembre, después del golpe de Estado, el 13 de noviembre, perdón, estoy equivocando, 13 de noviembre, el señor Arturo Murillo, ministro de Gobierno, presenta a ocho patriotas venezolanos y los acusa de ser terroristas y también detiene a unos cubanos de estar financiando con recursos económicos el terrorismo en nuestro país. Y resulta que los ciudadanos venezolanos que fueron detenidos y presentados públicamente el 13 de noviembre en nuestro país, evidentemente eran venezolanos, pero eran trabajadores de una empresa de construcción de caminos que se estaba haciendo en nuestro país. Fueron detenidos en la mañana, Orlando, fueron presentados públicamente en los medios como grandes terroristas y en la tarde prácticamente fueron liberados y expulsados de nuestro país. Es decir, los criminales que fueron presentados por el ministro de Gobierno no estuvieron ni siquiera un minuto detenidos, solo los presentaron públicamente para el show de la televisión y para decir que los venezolanos estaban financiando en nuestro país. Lo mismo pasó con los médicos cubanos que estaban prestando su servicio. Estaba uno de los médicos responsables de cubrir con las obligaciones económicas, fue detenido este profesional cubano con los recursos económicos destinados para cubrir los salarios de los cubanos, fue presentado públicamente como un terrorista que estaba financiando en nuestro país y al día siguiente también fue puesto en libertad. Eso para que veas la magnitud de las pruebas que presentaba la dictadura contra los hermanos latinoamericanos que estaban en nuestro país, venezolanos, cubanos, etcétera. Luego, la señora Áñez, obviamente, no solo que reconoció, sino que entregó la infraestructura de la representación diplomática de Venezuela en nuestro país a gente que no tenía ningún nivel de representación y prácticamente pudimos verificar y ver que no solo ingresaron, sino que no solo que hicieron uso y abuso de las instalaciones, sino que prácticamente desarmaron una infraestructura que le ha costado al Estado y al pueblo venezolano construir en nuestro país, en este caso en la ciudad de La Paz. Entonces, eso nos demuestra los niveles criminales y delincuenciales, cómo actuó la representación de Guaidó, porque incluso con el anterior embajador tuvimos la ocasión de reunirnos hace varios meses atrás, y él decía, incluso hasta los cuadernos se los robaron, es decir, robaron todo lo que existía de equipos, etcétera, en la infraestructura venezolana, lo que nos demuestra básicamente que estos señores no ingresan a dirigir, sino ingresan a asaltar, a robar y a desmantelar una infraestructura que nos cuesta a los pueblos construir. Claro, César, y ahora quisiera ahondar en algo que es muy importante para nuestra audiencia en América Latina. La derecha está de nuevo actuando en la forma conspirativa en que ha fraguado no solamente golpes, sino una serie de acciones de orden político y mediático. ¿Hasta dónde la derecha tiene sustento, peso, apoyo para que pueda seguir actuando en la misma lógica? ¿O es que podemos ir por dos vías? O no aprende la lección, o por el contrario es tosuda en creer que son los adalides de la democracia de Bolivia y de América Latina? Es que yo creo que es importante diferenciar los elementos, ¿no? Primer lado, que la izquierda y el progresismo en América Latina tiene liderazgos muy importantes, muy fuertes, es decir, en este continente los liderazgos que tenemos son muy grandes y muy importantes, y la derecha no tiene liderazgos, lo que tiene la derecha son imágenes negativas de presidentes catastróficos, como Bolsonaro, como Piñera en Chile, como Macri en la Argentina, como Lenín Moreno en Ecuador, Uribe en Colombia o Duque en Colombia, es decir, son la expresión más criminal, negativa y pésima para la derecha. Entonces, ¿quién está organizando y liderando la derecha en nuestro país? Son algunos medios privados de comunicación, son sectores conservadores de la iglesia, pero también son sectores de las iglesias evangélicas en nuestro país. Yo acá en Bolivia no encuentro y no encontramos
organización política de la derecha que tenga capacidad de incluso dirigir una institución pública pequeña, puede ser una gobernación o un municipio, sino lo que encontramos es una derecha que está dispersa en algunos medios privados de comunicación, que está metido con sectores conservadores de la Iglesia evangélica y católica, y son los que van generando la opinión política, y a partir de esta opinión política es que se va construyendo y se va constituyendo la oposición en nuestro país. La derecha no está en condiciones de enfrentar en nuestro país una elección democráticamente. O sea, no tiene esa capacidad. Primero, yo debo decir desde mi país al mundo que nunca la derecha, desde que recuperamos la democracia, desde la dictadura del 78, ganó una sola elección. No ganó una sola elección. Es más, yo debo decir que el señor Carlos Mesa, que habla de ser demócrata, él fue vicepresidente de la República con el 21%. En cambio, Evo Morales, la primera vez llegó al país con el 54% de votación. Nunca la derecha en nuestro país ganó una elección, tenía que tener acuerdos políticos para que el Parlamento los unja como presidente y vicepresidente. Por eso hoy en día la derecha no tiene esa capacidad de articulación política para enfrentar, y lo que va a buscar son este tipo de presencia fuerte de grupos mediáticos y conservadores para crear oposición, y a partir de estos elementos los políticos circunstanciales que salen en los medios son los que aparentemente crean opinión pública y oposición. No, la verdadera oposición está concentrada en otros niveles, y la derecha no tiene capacidad para enfrentar democráticamente a la izquierda y al progresismo, y por ello lo que busca es la desestabilización como una lógica para generar conflicto en nuestro país. Y para cerrar entonces, César, apelo a su experticia, a su conocimiento también. A nivel regional, triunfos como el de Gabriel Boric en Chile y posiblemente si ganara Petro o Lula en Brasil, ¿cree que le abren mejores condiciones incluso en la integración regional a Bolivia y otros países para, en lo que estamos hablando, alrededor de lo que estamos conversando, se fortalezcan los procesos democráticos y la derecha, al menos en esas circunstancias, aprenda algo del ABC democrático que significa respeto a las mayorías? Esperemos. Yo tengo la esperanza del triunfo en Colombia, tengo la esperanza del triunfo en Brasil, y creo que es la esperanza que tenemos millones de hombres y mujeres en el continente, ¿no? Es un paso muy importante que estamos dando por la vía democrática, por la vía participativa, y creo que el mañana no es una utopía, sino puede ser un presente en la medida que nosotros sigamos avanzando con mayores niveles de fortaleza, y estos niveles de integración tienen que crearnos también mayores niveles de institucionalidad continental, porque es a partir de estos niveles de institucionalidad continental vamos a poder consolidar mayores lazos, no solo de hermandad, sino de seguridad continental entre todos los países miembros. Los pasos que dimos son importantes, pero no debemos olvidar, pese a que estamos avanzando por la vía democrática y positiva en el país, no debemos descuidar, como decía el Che, ni un tantito hacia el imperialismo. Entonces, por lo tanto, debemos estar siempre pendientes de que la amenaza está en nuestras cabezas. Muchísimas gracias, César. Le mando un abrazo. De verdad, muy importante lo que hemos escuchado de su parte y, por supuesto, la reflexión que nos convocan sus palabras, sus pensamientos, porque efectivamente América Latina necesita este debate y esta reflexión para garantizar al menos el mínimo bienestar a poblaciones marginadas y, por supuesto, sometidas al neoliberalismo. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muchísimas gracias a César Navarro a propósito de lo que se está revelando en lo que concierne al golpe de Estado en Bolivia y las secuelas que esto trae también, y sobre todo las posibles involucraciones y corresponsabilidades de mandatarios como el señor Mauricio Macri, el señor Lenín Moreno Garcés y el actual de Brasil, Jair Bolsonaro. Que la pase bien, cuídense mucho. Chao, chao.